de Jesús el Señor, nuestro Dios que se hace hombre, porque todos le necesitamos. Dios se hace hombre en el vientre virginal de María Santísima. Entonces, ¿cuánto necesitamos de Dios? Todo. ¿Cuánto necesitamos de Dios? Todo. Todo necesitamos de Dios. Todo y todos, sin excepción. Dice que Dios llegó a nuestra vida a salvarnos cuando aún todavía éramos pecadores. Pero miren, esa es la misericordia de Dios. Cada vez que vemos la mirada de Dios, vamos a encontrar unos ojos misericordiosos que no juzgan, que no critican, que no se quejan de su pueblo, sino unos ojos de misericordia que siempre van a estar al rescate de un pueblo que puede estar perdido, ¿no? O a la ayuda de un pueblo que clama y necesita de Dios. Miren, esta noche el tema es testimonio y testigos de Cristo. Particularmente para mí, Hugo Millones Montenegro, es muy, no puedo decir complicado, sino es muy difícil poder llevar así como testimonio este tema, porque es testimonio y testigo de Cristo. Porque verdaderamente un testigo de Cristo es aquel que está dispuesto a morir por Él, pero muchas veces le olvidamos, muchas veces lo salteamos, muchas veces le damos un rodeo. Pero vamos a escuchar la palabra de Dios, ¿no?, sobre esto, sobre lo que es todo lo que es testimonio para nuestra vida. Escuchemos en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 y siguientes. Primera de Juan, es la primera carta, no es el Evangelio, es primera carta de Juan. Yo sé que todos ya están con sus Biblias. Vamos a escuchar. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 y siguiente. Dice: aquí tienen lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y palpado con nuestras manos. Me refiero a la palabra de Dios, que es vida, porque la vida se dio a conocer. Hemos visto la vida eterna, hablamos de ella y se la anunciamos a aquella que estaba con el Padre y que se nos dio a conocer. Lo que hemos visto y oído se lo anunciamos también a ustedes, para que estén en comunión con nosotros, pues nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y le escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. Esta es palabra de Dios. Hermano, esta es la esencia de lo que es todo un testimonio. Los apóstoles, el que escribe esta palabra, no ha presenciado al Padre. Pero la palabra de Dios dice: aquí tienen lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que nuestros ojos han palpado, lo que nuestras manos han tocado. Me refiero a la palabra de la vida eterna. Dice esta palabra, porque la vida se dio a conocer. Hemos visto la vida eterna. Cuando nosotros nos encontramos con Cristo Jesús, estamos viendo en Él la vida eterna y somos testigos de la vida eterna. Entonces estamos contemplando ya a un Cristo que ha venido, que se engendra en las entrañas de María Santísima, que nace como hombre, no deja de ser Dios, permanece siendo Dios, crece como cualquier niño normal, pero dice la palabra de Dios que crecía en estatura y en sabiduría. Entonces podemos ver que paralelamente el Espíritu Santo iba tomando en él la forma verdaderamente de un reconocimiento de lo que es el Dios, pero sin dejar esa humanidad que viene de María. Miren, entonces
La palabra de Dios dice lo que hemos visto. Entonces, ¿qué cosa es un testimonio? Yo escuché. Cuando yo digo yo escuché, cuando habló aquella persona, yo soy testigo de que he escuchado. Cuando miré algo, yo lo he presenciado. Entonces yo soy testigo. Pero ahora estamos hablando testigos de la vida, testigos de la palabra. Entonces nosotros, un testimonio, ¿qué cosa es? El testimonio es la obra, el poder, la gracia, todo ese fuego que viene del Espíritu Santo de Dios para convertirlo en milagro, para convertirlo en sanación, para convertirlo en liberación, y nuestros ojos contemplen esta palabra de Dios hecha poder. En el nombre de Jesús. Miren, esto es lo que... Entonces, pero lo más hermoso que dice acá, dice la palabra, porque la vida se dio a conocer, hemos visto la vida eterna, hablamos de ella y la anunciamos. Estaba en el Padre y se nos dio a conocer. O sea, ¿qué dice Jesús? Pues Jesús recibe plenitud del Padre y Jesús la transmite, y los apóstoles creen lo que Jesús les transmite. ¿Qué tenemos que hacer? Creer lo que Jesús ha transmitido a los apóstoles, y esto está en la palabra de Dios. Entonces tenemos que creer esta palabra que el Señor nos habla. Mira, cuando estamos orando, el Señor también nos dio una palabra en Mateo. Miren la acción poderosa de Jesús. Jesús, cuando expulsaba demonios, sanaba enfermos, Él nos decía en el nombre de Dios, porque Él era Dios, y los expulsaba y los reprendía, porque Él es la palabra, Él es el nombre de Dios, Él es el mismo Dios, Él es el Dios encarnado en el vientre de María, y eso es lo que celebramos esta Navidad. Miren, dice la palabra de Dios en Mateo 4:23, Jesús empezó a recorrer toda la Galilea, enseñaba en las sinagogas de los judíos, proclamaba la buena nueva del reino, curaba en el pueblo todas las dolencias y las enfermedades. Su fama se extendió por toda Siria, la gente le traía todos sus enfermos, cuando estaban aquejados por algún mal, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y dice la palabra de Dios, y Él los sanaba a todos. Hermanos, esta palabra tenemos que llevarla a nuestra vida. Jesús tiene poder para sanar a todos y todo, porque Él es Dios. La omnipotencia está en el Señor. La omnisciencia, que lo sabe todo, está en el mismo Dios. Y la omnipresencia, que Jesús está aquí conmigo, está contigo y está en todo lugar, y está en el cielo, sentado a la derecha del Padre, y está en la Eucaristía, y está en donde se reúnen dos o tres. Esa es la palabra del Señor. Miren, y seguimos. Y Jesús dice, y empezaron, miren, ¿qué sucede acá? Cuando ven todos estos signos del Señor, no, díganme, todos los que vieron, ¿por qué la gente le seguía cada vez más? Porque se pasaban la voz, eso testimoniaban de lo que hacía Jesús. Testimoniaban del poder que tenía el Señor, expulsar demonios, sanar enfermos, multiplicar panes, caminaba sobre las aguas, calmaba las tempestades. Entonces todo eso, los que lo veían, ¿y quién es este? Que hasta es que no, a veces nuestros ojos no lo reconocen que Él es el Señor. Entonces, ¿qué sucede cuando pasa todo esto? Dice, versículo 25. En ese momento empezaron a seguir muchedumbres a Jesús. Entonces, nosotros cuando damos testimonios, hermano, hay mucha gente que va a empezar a seguirle a Dios. Entonces dice, empezaron a seguirle al Señor. Mira, cuando orábamos en esta comunidad, el Señor nos dio una palabra en Sirácides 49, del 4 al 10 y siguientes, porque la palabra no termina nunca. Entonces, el Señor nombraba, dice, fuera de David, fuera de Ezequías y fuera de Josías, todos los demás hicieron multiplicación de pecados. Entonces, ¿qué significa el testimonio y el testigo? El testigo debe estar alejado del pecado, pero no solamente eso, sino nosotros tenemos que llevar así la palabra de Dios con poder, de tal manera que aquello que no es voluntad de Dios, la enfermedad,
debe ser eliminada porque por sus llagas hemos sido sanados. Tenemos que creerlo esto. Nosotros creemos que la sangre de Cristo tiene poder, que la sangre de Cristo tiene poder porque nos ha comprado y hay poder. Hermano, el demonio no puede, ni ningún mal puede atravesar esa muralla que se llama sangre de Cristo. Y nosotros hemos sido comprados a un precio muy alto, que es la sangre del Señor. Entonces, miren, y no es coincidencia esto, que en este pasaje que el Señor nos hablaba, pues nos daba 6 tremendos profetazas, ¿no? Estaba David, nos hablaba de Ezequías, nos hablaba de Josías, nos hablaba de Jeremías, nos hablaba de Ezequiel, nos hablaba de Jacob y nos hablaba de los 12 profetas. El número 12 es un número simbólico donde significa llamado, donde significa envío. Un apóstol, un discípulo es el que está frente a Cristo recibiendo sus enseñanzas. Pero cuando Cristo te envía, te conviertes en un apóstol, en un profeta de Dios. El profeta es el que anuncia la palabra, el que denuncia el pecado y renuncia al pecado. Entonces el testimonio no solamente es testimoniar lo que Cristo hizo por mí, sino lo que nosotros tenemos que cambiar en nuestra vida. Por eso les decía, para mí particularmente, Hugo Millones Montenegro, es difícil, ¿no?, poder llegar a plenitud a este mandato de Dios, pero todos los días nos esforzamos bajo la gracia del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, en Primera de Juan 4:14 también nos dice: hemos visto nosotros y declaramos que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Hermanos, yo les puedo decir, ¿acaso los apóstoles, acaso los profetas, acaso ellos han visto al Padre enviar a Cristo? No, pero es la fe. Entonces, ¿cuál es el fondo y el trasfondo de todo esto? ¿Cuál es aquello que puede ir mucho más allá de nuestro entendimiento? La fe. Entonces, por eso es que la palabra de Dios dice, hemos visto. Y el que dice he visto, prácticamente es un testigo. Y el testigo da testimonio. Entonces dice, hemos visto nosotros y declaramos: el Padre envió a su Hijo Jesús como nuestro Salvador. Esto es palabra de Dios. Juan 4:14. En Segunda de Pedro, el Señor nos dice, sépanlo bien. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20, escuchen. Segunda de Pedro 1:20 dice, sépanlo bien, está hablando nuestro Dios. Ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Nadie puede atribuirse, cuando lee la palabra de Dios, dice, yo interpreto mejor que tú. No se trata de que tú seas más inteligente que otro o tengas una mejor definición de la palabra de Dios. Por eso que hay muchas sectas y religiones que se dividen y se subdividen hasta llegar a sectas diabólicas. Entonces, ¿por qué? Porque no hay Espíritu Santo. Y la palabra de Dios nos está diciendo en esta noche, dice que solamente, sino que los hombres, sino que Dios ha movido al pueblo por el Espíritu Santo de Dios para que entiendan su palabra, para que lleven a un pueblo que no lo conoce la voz de Dios. Eso es ser un testigo de Cristo Jesús. Entonces, miren, durante con mi esposa tuvimos esa gracia dentro de todo este programa que hubo de aniversario de la Renovación Carismática Católica, que en la diócesis de Chiclayo, nos tocó monitorear testimonios, pero dentro de uno, y por ahí ha saltado un punto más, que es el Espíritu Santo que lo pone. Uno, en el primero, un testimonio, primero, es un mandato de Dios. Es un mandato de Dios, ¿qué cosa? Ser testigo de Jesucristo. O sea, ser testigo, ya hemos explicado todo esto, ser testigo de Jesucristo es un mandato de Dios. ¿Y cómo podemos decir? Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes. Eso les digo, que nadie puede atribuirse nada de Dios si no es obra del Espíritu Santo de Dios. Nadie puede discernir una palabra si no es obra del Espíritu Santo de Dios. Cuidado con esto. Entonces, recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines, hasta los extremos de la tierra. Esta es palabra de Dios.
Entonces, es un mandato, primero, es un mandato ser testigos de Jesucristo. Segundo, hay poder en el testimonio. O sea, cuando nosotros damos, hermanos, escuchen esto, cuando tú das testimonio y te quedas callado, pierdes que la acción y el poder de Dios actúe en tu vida. Y quizás en ese momento que tú das testimonio, alguien de tu familia puede ser sanado, liberado o dentro de ti mismo. Escucha lo que dice el Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 y siguientes. Oí entonces una fuerte voz en el cielo que decía: por fin ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la soberanía de su ungido, pues echaron al acusador, al demonio de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Escúchenme, ¿cómo se le vence al mal? Dice la palabra de Dios, versículo 11. Ellos lo vencieron con la sangre del cordero, que hablábamos hace un momento, con la palabra de Dios, que también hemos hablado, y con el testimonio, centro de este tema de esta noche, con el testimonio. Dice, pues hablaron sin tener miedo a la muerte, por eso alégrense cielos y los que habitan en ellos, porque Dios actúa. Hermanos, cuando tú testimonias, tiene tanto poder tu testimonio como la sangre de Cristo. Cuando tú testimonias, tiene tanto poder como la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el testimonio es el resultado de lo que es promesa fiel en la palabra de Dios. Qué maravilloso es esto. Tercer punto, recompensa cuando somos testigos de Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Lucas 10, 17 y siguientes, dice que cuando los apóstoles salieron llenos del poder que Jesús les daba, en el nombre del mismo Jesús. Dice, y ellos regresaban muy contentos. Dice, los 72 discípulos volvieron muy contentos, diciendo, Señor, hasta los demonios nos obedecen al invocar tu nombre. Jesús le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, que yo les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, poder sobre toda fuerza enemiga. No habrá ninguna arma que les haga daño a ustedes. Sin embargo, alégrense, no porque los espíritus se les someten a ustedes, sino más bien porque sus nombres están escritos en el reino de los cielos. Esa es la recompensa. Hermanos, hay poder en el testimonio, hay poder en la palabra de Dios. Entonces dice, quizás nosotros ingenuamente, cuando entramos en el camino de Dios, vemos esas maravillas de Dios y cuidado que nos podamos volver de unos simples pollitos, unos pavos reales, porque esta es obra de Dios. Mira, recién estuve con una persona que fuimos a orar y ella dijo, verdaderamente he sentido el poder del Espíritu Santo. Como que aquellas personas como que no conocen esto, recién experimentado esto. Entonces yo alzaba mi mano y le decía así, es que es Él. Entonces nosotros no podemos atribuirnos ese poder, porque tenemos poder, pero en el nombre de Jesús, porque de ti no va a salir ningún poder. Amén. Entonces esto, cuarto, dice, la autoridad del nombre de Dios. Mira lo que es en el testimonio. Marcos 16, 17 dice, estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre, echarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y beben algún veneno, no les harán daño, impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Palabra de Dios. Hermano, esta es la autoridad del nombre de Jesús. Yo de verdad, yo sí puedo testimoniar personalmente. Yo sé que muchos de mis hermanos que estamos escuchando y de la renovación carismática católica, que a veces nos dicen que somos medios locos, ¿no? Sí, somos locos, pero de la fe en Cristo, porque aunque nosotros seamos indignos de tomar el nombre de Dios, pero el nombre de Jesús actúa poderosamente, y lo hemos visto. Y yo les decía de estos 4 puntos, cuando hemos dado la jornada de testimonios, pero hay un quinto punto que el Señor ponía, que Dios confirmará su poder, confirmará sanaciones, liberaciones,
transformaciones, conversión, con milagros. Pero ¿qué necesita el Señor de ti? La fe, 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 fe. Te vas a dormir esta noche así, no, con una palabra, fe, 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 fe. Marcos 16:14 nos dice, por último se apareció a los 11 discípulos. Jesús se aparece a sus discípulos después de que había resucitado, y mira, dice, y los encontró comiendo, y los reprendió por su falta de fe y por su dureza para creer a los que lo habían visto resucitar. Imagínense, Jesús los reprendió por su falta de fe. Entonces, cuando no tenemos fe, no podremos testimoniar que, oye, Hugo, Cristo ha resucitado, por supuesto, porque yo creo en la palabra del Señor. Yo creo que Cristo tiene poder, porque yo creo que cuando Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego por mi propia voluntad y tengo poder para retomarla. Cuando yo escucho eso, yo creo que hay poder en el nombre de Dios y que Dios no muere. Lo que muere, lo que tú ves que muere en la cruz, es la humanidad de Cristo. Pero Jesús, por ser Dios, no puede morir Dios. Por eso dice la palabra de Dios que Él desciende hasta las profundidades para elevar a todas esas almas de todos los tiempos y presentárselas a Dios. Esto es palabra de Dios. Esto no es un invento. Entonces dice, por eso que el Señor en esto nos dice, no, y estas señales acompañarán. Estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros para testimoniar? Creer en el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces nosotros imponiendo manos en el nombre de Jesús? Bueno, yo personalmente he visto sanar así, gente que casi no veía, medio sordos, ahora ven y hablan perfectamente. He visto sanar cánceres, tumores, he visto matrimonios así destruidos que el Señor los ha vuelto a unir. O sea, por el nombre de Jesús. Entonces la gente puede equivocarse buscando a la persona para que le sane, porque a veces llegaban y decían, vengo para que me hagan una sanación. No, aquí nada, yo le decía, aquí nadie sana, el que sana es Cristo. Entonces nosotros, ese es un testimonio de que Cristo tiene poder. Hermanos, dice la palabra de Dios, y cuando ustedes tomen el nombre del Señor, ocurrirán todas estas cosas. Recién, en la semana pasada, ya estábamos con Nelly, que queríamos ver a una persona que estaba muy mal, muy mal. Y el Señor nos puso y nos fuimos a verla. Y de verdad que oramos por ella. Yo particularmente casi me arrodillé en su cama y porque ella estaba postrada. Y comenzamos a hacer una oración de perdón, entrega. Esta persona, mire, coincidentemente las dos personas que visité últimamente no eran católicos, pero cómo abrieron su corazón a Dios. Y yo sé que esa persona por la que oramos con él, estaba postrada en su cama, falleció, pero yo sentía mucha paz en mi corazón, porque cuando abrí una palabra, dice, el Señor en su palabra dijo, porque tus pecados han sido perdonados, gloria a Dios. Yo le dije, llévate esto en tu corazón, le decía a esta persona, que tú eres una hija de Dios y que Dios te ama inmensamente y que no ve ni siquiera tus pecados, solamente ve tu arrepentimiento, nada más. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino, le dijo aquel ladrón criminal a Jesús, y le dijo, hoy estarás. Jesús no le dijo, pero ¿acaso mira todo lo que has hecho, mira lo que hiciste con esa persona, mira lo que hiciste a esa familia, lo que robaste, lo que mataste? Sí, Jesús no le dijo nada, solamente esperaba al Señor que confíe en Él. Y tu confianza, por eso dice la palabra de Dios, para los que crean en el nombre de Dios serán salvos. Esto es, hermano, realidad, esto es el mensaje. Esto es algo que particularmente para mi vida es algo maravilloso, hermoso, precioso. Entonces es algo que nosotros no podemos dejar escapar de este momento. No podemos, nosotros hemos sido testigos con mi esposa últimamente de dos personas así tocadas completamente por Dios en oración, tocadas completamente por Dios. Entonces en la última persona, bueno, me dijo, gracias Hugo, gracias al Señor, gracias. Es Él.
Es que no somos nosotros, hermano. Entonces tú puedes decir, entonces el hermano Hugo, no, 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 no. Si tú haces eso vas a cometer un gravísimo error, porque en ti hay poder, porque el Espíritu Santo de Dios está en ti, y en el nombre de Jesús, hermano, se realizan todas aquellas cosas que tú quisieras que se realicen en tu vida. Todas aquellas cosas que tú quisieras que se realicen en tu vida, bendito y alabado sea el Señor, la puedes ver. Puedes ver gloria de Dios, puedes ver hijos atados completamente liberados, puedes ver enfermos completamente sanados, puedes ver lo que quieras ver, pero en el nombre de Jesús, dice el Señor, todo esto lo conseguirás siempre y cuando conforme a la palabra de Dios. Yo te invito, hermano, en esta noche, yo te invito a que me acompañes en esta noche, en esta oración. Yo no solamente quiero ir a ti, tú que estás aquí en las redes sociales, quiero ir un poco más allá, quiero ir a tu padre y a tu madre, quiero ir a tus hermanos, quiero ir a tus hijos, a tus ancestros, quiero ir mucho más allá, porque la palabra de Dios dice así, que tú puedes pedir algo a Dios y Él te puede dar cosas que tú ni siquiera imaginas. Puede darte mucho más de lo que tú pides o imaginas. Efesios 3:20. Si estás en tu cuarto, en tu sala, estás en un lugar cómodo, solamente tienes que abrirle el corazón a Dios. No tienes que hacer grandes esfuerzos, no tienes que hacer fuerza, no. Que tu cuerpo esté completamente relajado, confiado que Jesús está ahí contigo y que contigo está toda tu familia. Y si tú quieres, dile, Señor, todo lo que hagas conmigo, hazlo con mi esposo, con mis hijos, hazlo con mis padres y mis hermanos, hazlos con tus amigos, pero sé abierto al corazón de Dios. Mira que hoy el Señor te ha pedido que tú testimonies lo que hoy día el Señor va a hacer, que tú confíes que hay poder en la palabra de Dios, que nos sentimos indignos de Dios, sí, pero la mirada de Dios es una mirada tan amorosa que tu indignidad se disuelve para Él abrazarte en su propio corazón, porque Él es bueno. Así nos presentamos, como estamos, indignos del mismo Dios, aún siendo infieles, aún siendo frágiles, aún cuando estés atado, preséntate a Dios. ¿Cómo estás? Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, aquí me presento tal como soy. Hoy me quito las caretas, Dios. Hoy me libero de todas las mentiras que salieron de mi boca, Señor. Hoy me liberto de todas las farsas, de lo que yo me he mentido, creyendo lo que soy y lo que no soy. Hoy quiero presentarme tal como soy, como aquel ladrón, Señor, que estuvo a tu derecha en la cruz y que decía, nosotros sí merecemos esto, pero Él no. Él es el santo, el que muere por ti y el que resucita por ti, el que nos dejó su nombre para salvarnos, para sanarnos. Acuérdate que Jesús está ahí. Y quizás de nuestro corazón pueda salir ese grito como del ciego: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Quizás de nuestro corazón puede salir un grito de angustia, de miedo, de desesperación, pero el Señor está ahí. Yo te pido en este momento
que hagas un viaje imaginario, que tú eres esa parte de esa palabra de Dios cuando Jesús está en la barca. Están las olas que lo azotan esa barca y la tempestad arrecia y esa barca parece que se hunde y Jesús está descansando. Y Pedro se acerca y le dice: Señor, ¿es que no te importa? ¿No te importa, Señor, que perezcamos? Y Jesús se levanta, dice, y encaró al mar y encaró a la tempestad y le dijo: calma, calla. Y todo estuvo en calma. Si tu vida está así turbulenta, si tu vida está angustiosa, si tu vida está tenebrosa, está arrastrada por la corriente del mal, atrévete a decirle al Señor, como lo hizo su apóstol: es que no te importa que yo perezca. Y el Señor se levantará y calmará esa tempestad de tu vida, de tu familia, de tu enfermedad. Porque hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Dios. Si tú tienes un hijo, una hija, un amigo, una amiga, pues comienza a contemplarla como quisieras tú mirarla, en fe, y dile: así quiero contemplar a esta persona. Y créele, es una súplica en el nombre de Jesús, porque hay poder en el nombre de Dios. Dice el Señor: estas señales acompañarán a los que crean. El Señor no te pide grandes cosas, no te pide que te golpees el pecho ni que sufras. Solamente el Señor te dice: cree. Cree que Jesús está ahí. Cree que su palabra tiene poder. Cree que la palabra de Dios hay poder de sanar. Cree que el Señor te puede liberar de tus miedos, que el Señor puede transformar toda tu vida. El Señor puede convertir una vida miserable por los milagros de Dios. Dile: Jesús, quiero ser testimonio de tus milagros. Dile: Señor, pídeselo. El Señor te está escuchando. Abre tu voz así dentro de tu corazón: Jesús, quiero ser testimonio de tus milagros. Jesús, quiero ser testimonio del poder de tus llagas. Sáname, Jesús. Sana a esta persona. Si tú ves que alguna persona está alcohólica, alguna persona está sembrada en el vicio y tú dices: de esta ya no sale, esta persona se va camino a la muerte, pues si has escuchado de alguien así, te ha engañado o no conoces la palabra de Dios, porque Dios tiene poder. Hermanos, se me viene a mi corazón una persona drogadicta que estaban en plena adoración y él entró drogado porque pertenecía a esa comunidad, pero él a veces escapaba y ya no volvía, y un día llegó drogado y el sacerdote estaba ahí. Intentaron sacarlo y el sacerdote dijo: no, déjenlo. Miren el poder de Dios. Se arrodilló. ¿Sabe lo que le dijo al Señor? Si tú no me sanas, yo me muero. Sáname, Jesús. Todos los hermanos se pararon con el sacerdote. Toda la comunidad comenzó a orar. Le dio descanso en el Espíritu. Hermanos, esa noche sucedió un milagro. Por eso te digo que confíes en el nombre de Dios. Este chico se levantó completamente sano. No tenía ningún signo de borrachera ni de droga. Estaba sano. Y desde ese día comenzó a servirle al Señor. Y se integró al ministerio de música. Gloria a Dios. Por eso te pido, hermanos, que solamente creas. Vamos a hacer esa oración, pero la oración que tú quieres hacerle a Dios. Hermano, aunque sea imposible, pídeselo a Dios.
Vamos a empezar. Señor Jesús, yo te pido, pídele. Quizás sea por esa sanación, quizás sea por tu matrimonio, quizás sea por tu hijo o por tus hijos, quizás sea por su conversión, quizás sea por una persona atada por algún vicio, por ludopatía, por drogas, por alcoholismo, por sexuadicción. Pídele a Dios con todo tu corazón. Si ves que algo se quebrante en tu vida, restáuralo. Sí, Señor, restáuralo, restáuralo. Y siempre repítele: en el nombre de Jesús te lo pido, en tu nombre, Jesús. Átate con esto a tu casa, a tu cama, y duérmete con esto. Jesús, te he pedido y quiero contemplar tus milagros. Lo que yo te he pedido, Jesús, quiero contemplar tu milagro, quiero testimoniar lo que tú has hecho en mi vida. Confía, confía lo que le has pedido esta noche a Dios. Es algo poderoso. Acá no tienes que hacer nada, porque todo el poder viene de Dios. Acá no tienes que exigirte en nada, solamente confiar en Dios. Y si tú tienes en tu corazón alguna persona que no has perdonado, perdónala, pero arranca esa maldad que viene del mal de tu corazón. Arráncala y perdona a aquella persona, perdónala. Y sobre todas las cosas, perdónate a ti mismo. Cuando te maltrataste, cuando te trataste mal, cuando te dijiste adjetivos que te hirieron y te sumergieron en la tristeza, en la desolación, perdónate, porque Jesús está ahí contigo. Y dile: gracias, Señor, gracias por este don maravilloso, Señor, que es tu Espíritu Santo. El don más grande de Dios lo he recibido. Repítelselo al Señor: Jesús, el don más grande que he recibido ha sido tu Espíritu Santo. Y mi bandera es tu nombre, Señor. ¿Quién se resistirá a tu nombre, Señor? Y dile: Jesús, ahora entiendo por qué tus apóstoles regresaban contentos y te decían: Señor, mira que los demonios se someten a tu nombre. Gracias, Señor, por esta noche. Es una noche de amor, una noche de bendición, una noche de fuego, una noche de milagros. Decíamos que esta noche se denominaba testimonio y testigos, pero creo que el Espíritu Santo quiere cambiarle el nombre. Noche de milagros, noche de gracia, noche de bendición, noche de poder, noche de misericordia, luz de luz, poder de Dios que descendió sobre esta comunidad, que se extiende en estas redes sociales. Y cada vez que escuches la palabra de Dios, cada vez que escuches y repitas que Jesús es el Señor y que hay poder en su nombre, verás la gloria de Dios. Dale gracias a Dios, dale gracias a Dios, y que esto sea para darle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Su hermano Hugo Millones siempre les pide sus oraciones, que las necesitamos. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso para Jesús el Señor. Amén, amén, amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Gloria al Señor.